Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Figueroa, soy curador independiente, educador y soy el editor en jefe de Art Puppy. Y es mi gusto compartir con ustedes un recorrido virtual de inspiraciones, una mirada queer de la colección permanente del Museo de Arte de Puerto Rico. Fue un recorrido que hicimos el pasado 5 de junio del 2025 y estoy muy agradecido de la oportunidad de haber diseñado este recorrido para los docentes del museo, para que más adelante ellos también puedan hacer este recorrido dentro de las actividades del museo. Así que arrancamos. ¿Qué hace la mirada queer? ¿Qué hace que una persona homosexual, una mujer lesbiana, una persona transgénero mire diferente a una persona heterosexual? Porque por muchos años ser una persona que está enamorada de una persona del mismo sexo o que vive dentro de un cuerpo erróneo se ha visto como algo desviado, algo profano, algo inmoral. Pero ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué son esas cosas que nos sostienen más allá de nuestras familias biológicas, nuestras familias extendidas, nuestros amantes, nuestras parejas, nuestras mascotas, nuestros amigos, nuestro círculo, nuestros mentores? ¿Qué son esas cosas que nos dan gasolina? El color, las divas, los hombres que queremos ser, las mujeres que queremos emular, la diversión, el sexo, el placer, porque nos gusta vivir con un poco más brillo que lo usual. Eh, Ser queer es la palabra queer originalmente en el siglo XVI, cuando entra el lenguaje inglés como algo strange, odd, diferente. Luego en el siglo XIX comienza a utilizarse como de una manera derogativa para hablar sobre hombres que tenían sexo con personas del mismo sexo. Más adelante, en los años 50 y en los años 60, con la llegada de Stonewall, con la revolución queer, con la revolución sexual, pues nuestra comunidad toma esa palabra como ownership, para estar proud of being who we are. También, pues, queer tiene que ver un poco con lo afeminado. Tú reemplazas la R por una N y tienes queen, la batería, el estar partido. Esas cosas que son como atadas a nuestro ser, a nuestra comunidad. Pero cuando estamos aquí en Inspiraciones, me gusta pensar en un mundo que no existe el closet. Es un mundo que nos trae al museo porque cuando nosotros visitamos una institución como esta, venimos buscando inspiración, venimos buscando esas obras de arte que nos van a hacer mirar de una manera diferente y que quizás hay algo dentro de este mundo queer que para una persona que no es necesariamente queer, pues puede encontrar algo que yo pienso que dentro de todos nosotros hay algo queer. Y quizás en este recorrido tú sabes mucho sobre la historia queer, sabes poco o sabes nada, y dentro de ella pues vas a aprender algo nuevo. Y mi deseo es que al final de este recorrido tú hayas encontrado
una nueva inspiración y también ser más aliado con nosotros, nosotros. Comenzamos con René Santos, sin título, Woman with a Candlestick de 1979. Esta es una de mis obras favoritas dentro de la colección del museo. René Santos fue un pintor arecibeño que nació en 1954. Desafortunadamente, en 1986, él falleció de complicaciones del SIDA, pero más allá de eso, él dejó un gran legado a la historia del arte puertorriqueño. René era un hombre que estaba obsesionado con los B-films. Los B-films son las películas de segunda, esos guilty pleasures que tú ves como que a escondidas o con ciertas personas, porque son como películas malas, tacky. También él estaba obsesionado con la ópera, con los perros y con los grandes escritores franceses del siglo XIX. Santos coleccionaba diapositivas y fotografías de las películas de segunda, porque back in the day, en los cines, habían imágenes al lado del cartel de la película, al lado del póster, que eran como los trailers. Así que luego que esas películas, esas imágenes se descartaban, acababan en tiendas de segunda mano, en thrift stores, y como René vivió en Nueva York, él tenía mucho acceso, pues, a este mundo. Así que se dedicaba a coleccionar estas imágenes. Luego que él muere, pues deja pues todo su legado de artefactos que durante el 2012-2013 el museo tuvo una retrospectiva de su trabajo, que fue donde yo conocí el trabajo de René Santos y me llamó automáticamente por su uso también de la cultura popular. Y también él habla mucho con el trabajo de Baldessari. Baldessari era un artista de California que, que tenía unos códigos muy similares a los de René Santos. Él también estaba obsesionado con las películas, con los B-films, él también coleccionaba esas imágenes y dentro de ellas pues como que había una atadura a la cultura popular que para el ojo no entrenado, el untrained eye, pues quizás hay algo que te llama la atención porque pues es una imagen de una película y pues el cine es como nuestro lenguaje universal, además de la música. En esta pintura podemos ver una mujer que sujeta un candelabro y él emplea la técnica de encáustica para crear los efectos de colores que se ven en la pintura. La encáustica es cera caliente que se mezcla con pigmentos y luego es aplicada al lienzo. También es un poco como, puede parecer como lipstick y la pintura aplicada a través de espátulas. Y yo también pienso que él utilizaba sus dedos porque hay como unos movimientos dentro de la pintura que son muy orgánicos. Conociendo el trabajo de René Santos, pues uno puede quizás pensar en esas cosas que le gustan a uno personalmente, de que tú eres fan. ¿De qué tú harías obras de arte si estuviese obsesionado con algo? En mi caso, pues yo estoy obsesionado con las estrellas de pop, el cine, las actrices, la moda. Esos son ciertos códigos que los artistas utilizan para plasmar su creatividad. Seguimos con el trabajo de Arnaldo Roche, El Jardín de la Intolerancia, Al final como padres, como locos, como héroes del 2002. Es un tríptico monumental, magnético. Uno se siente como una hormiguita cuando está al frente de él. Está en la misma sala que acompaña la pieza de René Santos y la próxima obra que vamos a ver de Ernesto Puyol. Pero ahora nos centramos en la pieza de Roche. Cuenta la leyenda que Roche le pedía permiso a Vincent Van Gogh antes de pintar.
Él era un gran fanático, Van Gogh era como su daddy, era una persona que él pues, admiraba un montón y antes de pintar le pedía permiso. Y esta obra toma referencia de tres pinturas de él, pero en el primer cuadro podemos ver un autorretrato de Roche. En el segundo, en el centro, vemos una fuente. La pieza está situada dentro de el hospital psiquiátrico donde Van Gogh pasaba muchas temporadas para tratar su salud mental. Y en el tercer cuadro vemos a una persona que está regando semillas, pero que hay una ilusión óptica que puede parecer como si fuese una persona colgada. En el cuadro también, en el centro, vemos dos niños que sujetan unas sogas que van entrelazándose a través de todo el cuadro, a través de los árboles, entre ellos, que me hace pensar en esas ataduras que nosotros, como seres humanos, se nos van otorgando a través de la vida por consecuencias, por patrones, por familiares que toma mucho tiempo en deshacer para uno poder volver a su estado puro como persona. El monje budista Thich Nhat Hanh habla que nosotros siempre mantenemos la esencia de nuestra infancia dentro de nosotros, que somos todos como una semilla de maíz que crece como una gran espiga y se convierte en los seres humanos adultos que somos. Y yo veo eso en los dos niños que se encuentran en el centro de la pieza. El trabajo, además de ser un homenaje a Van Gogh, es un homenaje a su hermano Félix. Roche era el hermano menor de tres hermanos y entre los 13 y 14 años, en 1969, Roche presencia el asesinato de la hermana, de la hermana de él a manos de su hermano Félix. Este suceso se queda marcado dentro de su vida para siempre y él vivía con el temor que cargaba con la psicosis que desafortunadamente vivía su hermano. Su hermano sufría de una esquizofrenia severa a pesar de ser una persona muy talentosa, muy aplicada en la escuela. El suceso, el asesinato fue noticia nacional. Él cumplió una sentencia en la cárcel y cuando sale, después de un poco tiempo, él se quita la vida. Así que en ese autorretrato que vemos en el primer cuadro, vemos a un Roche atemorizado, pensando en esos miedos que nosotros cargamos, que todos como personas tenemos algunos miedos que hemos cargado de por vida y nos toca trabajar para poder soltar. No es solamente un homenaje a Van Gogh, sino también un homenaje a su hermano. Escojo esta pieza por el tema de la salud mental, que es una de nuestras cruces como comunidad. En un estudio del Trevor Project del 2024, encontró que en el 2023, 40% de la juventud queer había pensado en el suicidio y 39% de la comunidad trans también había contemplado el suicidio en ese año. Son obras como El Jardín de la Intolerancia que nos pueden abrazar, nos pueden entender y quizás encontrar algún tipo de sosiego dentro de esas oscuridades que nuestra comunidad desafortunadamente vive a causa del rechazo de la sociedad, de sus familiares o de otras circunstancias que llegan a la vida. En Formación de 1998, el artista cubano Ernesto Puyol presenta 34 botines ortopédicos creados en un plástico de alta calidad en una línea de formación militar.
La instalación incluye el sonido de pies marchando. Si te, si estás en la sala del museo y te paras en la esquina izquierda del arco, puedes escuchar esos zapatos. Y también, pues, esta es parte de la primera parte del recorrido. Al fondo podemos ver la pieza de Bubu Negrón, del peregrinaje. Pero volviendo a Ernesto, Ernesto es un artista cubano que llega a Puerto Rico a los 4 años, es parte del exilio, llega con sus padres, es un hombre gay, él habla como vivió en Puerto Rico hasta finales de su adolescencia, cuando se va a estudiar a los Estados Unidos. Y una de las razones por las cuales se va es porque no se sentía cómodo siendo gay en Puerto Rico a finales de los años 70. Formación habla, al igual que la pieza de Roche, sobre la pérdida de la inocencia, como por circunstancias de la vida, económicas, personales, familiares, pues algunas personas asumen unos roles dentro del mundo militar o también dentro del mundo del control en la vida en general. Pero estos botines también, Ernesto utiliza la metáfora de el consumo mediante los botines, los zapatitos, porque parecen, él pensó en las figuras Yadro que se consumían mucho a finales de los años 90, dentro del gran consumo, el hiperconsumo en Puerto Rico. Pues hay una alusión a esas figuras de cerámica de alto costo y también a los botines que muchos padres hacen en bronce para recordar la infancia de su niño. Este control puede ser algo que a uno le interese, porque a lo mejor uno encuentra algún tipo de confort dentro del control, pero también hay como un rechazo hacia él. Así que la pieza confronta al espectador dentro de esa incomodidad que puede haber dentro de esa rigidez y ese trabajo de marcha. Esta pieza es una instalación. Ernesto trabaja mayormente las instalaciones. Él hace piezas también que son de larga duración. Puede estar 24 horas dentro de un espacio en silencio o rodeado de otras personas también en silencio o haciendo algún tipo de cántico. Ernesto vivió por una temporada como un monje, así que su trabajo tiene un grado de espiritualidad profunda que que te atrapa. De camino a a nuestra próxima parada, pues exhorto que se detengan un momento a ver En la barbería no se llora de Pepón Osorio y también My First Time with Obama de Osvaldo Budet. El, la instalación histórica de Pepón Osorio, que aparece en libros de historia del arte y todo, pues es la recreación de una barbería en la diáspora, pero es una obra que habla también sobre la fragilidad masculina que que vimos en la pieza de Roche. También en las sillas hay unos torsos desnudos de hombres, o hay como hay un juego con lo homoerótico que también pues puede aludir a la vida del closet, a los hombres que tienen unas vidas alternas, secretas, que reprimen su verdadera identidad por las condiciones sociales. En la pieza de My First Time with Obama vemos a Osvaldo abrazando como un fangirl, un fanboy a Obama. La pieza es una fotografía alterada, una fotografía digital alterada que presenta a Obama el día que vino a Puerto Rico en el 2008, en el 2008 a comerse un medianoche en Casa Alta. También es una pieza que me gusta mucho porque está creada con polvo de diamante. Es una de los materiales que se utilizaron.
La naturaleza muerta con plátanos de Francisco Yer es parte del recorrido porque pues es una pieza muy fálica, pero también habla del pasar del tiempo. En los bodegones de Oyer, al lado de este bodegón tenemos en el museo el bodegón de los cocos. Dentro de sus bodegones, Oyer presenta los diferentes estados del fruto, desde la maduración hasta que se pudre, o en el caso del coco, el coco seco, a la semilla del coco, y pues vemos eh, un despliegue de falos y también am, el pasar del tiempo, que es un tema que dentro de la comunidad queer puede ser muy tabú por el ageism. Ya después de cierta edad, pues se crea como algún tipo de rechazo hacia el cuerpo, hacia el otro. eh, y yo siendo un hombre que ya está entrando en sus 40, tengo 42 años, pues puedo ver cómo el cuerpo comienza a cambiar, no solamente en mi cuerpo, sino también en los cuerpos de los otros, en los reencuentros con amantes que yo tenía en mis 20s y pues eran un poco mayores, pero ya cuando se reencuentran 20 años más tarde y esa persona tiene 20 años más, uno ve como un cambio sustancial dentro de la anatomía personal. Y pues claro, pues había que tener un momento de risas y de pues enseñar una pieza fálica. En Hasta que la muerte nos separe de Anaida Hernández, vemos 100 nichos dedicados a la muerte de 100 mujeres a causa de crímenes de pasión, de feminicidios, una crisis que todavía continúa desafortunadamente en la isla. En mis varias visitas a las salas del museo, yo tuve la oportunidad de detenerme un día, tomé un recorrido con una de las docentes del museo y ese día me detuve a ver la pieza con un detenimiento adicional y leí los nombres de las 100 mujeres y comencé a fijarme en las fechas de nacimiento y en las fechas de muerte. Estas son mujeres que dejaron de estar con nosotros entre 1990 a 1994. Y dentro de los años de nacimiento, encontré en 1956 y recordé a mi tía, Nana, y también en 1994, durante esa época de los early 90s, Nana estaba casada con un hombre que pues ella sufrió mucho abuso doméstico dentro de esa relación. Ella se desaparecía por grandes periodos y nosotros no sabíamos nada de ella. Y luego que se divorcia, ella sobrevive. Luego que se divorcia, ella nos cuenta a la familia los horrores que vivió dentro de esa relación. Yo tuve suerte de mantener esa aliada, porque Nana fue mi primera aliada. Fue la persona que me regaló mi primer cassette de Madonna. Era la que me compraba la ropa más divertida. Fue la que siempre me dejó ser. La considero una de mis ángeles guardianes. Pero me hace pensar en las aliadas que se perdieron, porque las mujeres son nuestras aliadas en la comunidad queer. Las mujeres son las que nos sostienen, las mujeres fueron las que tomaron la batuta durante la crisis del SIDA y se tiraron a la calle y se fueron a las clínicas a cuidar a las personas que estaban muriendo de la epidemia. Así que yo pienso de estas 100 mujeres, ¿cuántas aliadas se perdieron?
¿Cuántas mujeres queer había aquí adentro? ¿Qué mujer aquí tenía una relación con otra mujer? ¿Cuántas personas de la comunidad quizás se quedaron huérfanas a causa de este acto de barbarie innecesario? Así que quiero que pues, nos detengamos un momento para agradecer a todas esas aliadas que nos acompañan o que nos acompañaron y nos siguen acompañando. Y que hay una foto mía con Nana en Portacelli hace mucho, mucho tiempo. Y aquí termina la parte densa del recorrido y ahora nos movemos hacia algo que comunidad nos encanta, que es el sexo, el placer y el disfrute del cuerpo. Cilia Sánchez fue una artista cubana que se radicó en Puerto Rico en los años 70 y dejó un inmenso legado a la historia del arte mundial, no solamente al arte caribeño, pero también ella al final de su carrera logró dispararse a la estratosfera del mundo del arte internacional. Y en este momento, si visitan el museo, tienen la oportunidad de ver una exhibición fabulosa que se llama Topologías, que es una exhibición de retrospectiva de todo el trabajo de Cilia desde los años 50 en Cuba a trabajos de abstractos, de pintura abstracta que hizo en Nueva York, también la topología, las piezas por las cuales ella se conoce mayormente. Y también hay brochures, hay copias de Zona de Carga y Descarga, que era la revista editada por Rosario Ferré, que Cilia diseñó. Así que es un gran, gran momento para visitar el museo, para conocer el trabajo de Cilia Sánchez. También hay una exhibición fabulosa del Museo de Arte de Ponce y vamos a ver también una muestra dentro de la otra exhibición temporera de las donaciones de los últimos 25 años, de los primeros 25 años del museo y las donaciones que se han hecho. Pero para volver a Cilia, escogí esta pieza que se llama Topología Erótica de 1978 y es una serigrafía en la cual veo un encuentro galáctico, out of body, entre dos senos, dos pezones que se encuentran y comienzan a desvanecer en el placer. Esta serigrafía fue realizada en 1978 cuando Cilia tenía 52 años, que también pues para volver al tema del pasar del tiempo y de la edad, as older as older as we get, pues podemos, mientras vamos envejeciendo, quizás algunos de nosotros vamos entrando en un despertar sexual donde nos empezamos a sentir más cómodos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra identidad, dentro de nuestros deseos, porque, por ejemplo, en la imagen inferior podemos ver las pinturas que Silvia realizó al principio de su carrera, unas pinturas abstractas, safe, nada muy sexual, no, nada sexual. En la parte superior, pues podemos ver las topologías, que las topologías pues son estas odas al cuerpo mayormente femenino, yo diría que al cuerpo femenino en general, porque son senos, son vientres, son estos cuerpos de otro mundo que habitan dentro de nuestros mundos. Y pues 25 en sus 20s versus sus 50, pues ya hay un despertar sexual y hay una seguridad dentro de su ser que le permite crear obras eróticas como Topología Erótica de 1978. Así que gracias Cilia, gracias Cilia, no, gracias Cilia por haber creado este gran legado artístico y
dejárnoslos a nosotros para poderlo disfrutar y poder continuar compartiéndolo. En la sala temporera donde se encuentra la exhibición de los 25 años de donaciones al museo, podemos encontrar la pieza de Palanganas del 2001 de Ana Rosa Rivera y Dominga de Luisa Heigel de 1938. Dentro del trabajo del museo, de todos los diferentes departamentos que existen dentro del andamiaje de un gran museo, pues está el departamento curatorial y uno de los grandes eh, tasks, missions de el equipo de curaduría es trazar una historia dentro de cómo están colgadas las piezas o colocadas en los pasillos o en el jardín. O sea, qué historia quiere contar el museo a través de sus paredes. Y encuentro que en el caso de la exhibición de las donaciones, el museo también, pues, curar es un arte, además de la pintura, de la escultura, las instalaciones. Pues, el acto de curar entra dentro de ese, it's an art. So, porque piensas que quizás pues ellos colocaron, el equipo de curaduría colocó las palanganas y Dominga side by side. El encuentro del semidesnudo, el desnudo, la intimidad, una pieza que es dos piezas que se hicieron casi 70 años de diferencia, pero que conversan también entre sí. Dominga de 1938 fue creada por Luisa Heigel. Luisa Heigel es una de nuestras grandes maestras en la historia del arte puertorriqueño. Ella nació en 1916, así que quiero hacer un momento para también volver a hablar de la edad del artista. Dominga fue realizado cuando ella tenía 22 años y estaba estudiando en Nueva York. Ella se crió entre Barcelona y Puerto Rico y luego se fue a Nueva York a estudiar y realiza esta pintura a los 22 años. Usualmente cuando estamos dentro del museo también pensamos que todas las obras son creadas por personas adultas, mayores, ancianas, de su tercera etapa o 50 plus, cuando en realidad a lo mejor ya tú, si eres artista en tus early twenties, ya hiciste tu gran obra de arte y no lo sabes. A lo mejor está en tu estudio o a lo mejor está en proceso. Así que el proceso de la creación no tiene una edad, un starting age ni un ending age. Tú puedes crear una gran obra, o sea, tú puedes crear tu masterpiece en cualquier momento de tu vida. Dominga presenta el cuerpo semidesnudo de una mujer que no se llama Dominga, no conocemos mucho sobre ella, pero sí conocemos, sabemos que en España en esa época los pechos se conocían como domingos, era como una de las palabras que utilizaban para describir los pechos femeninos. Así que también piensa un poco, si tú fuese a hacer Dominga, ¿qué nombre le pondrías a la pieza? En la obra vemos una mujer que está mirando con mucho orgullo, lleva un pañuelo azul y también como un tipo de estola en en su parte inferior del vientre. Heigel, además de ser pintora, ella fue diseñadora de vestuario para obras de teatro, fue escenógrafa, trabajó vitrales, hizo murales, tenía un mural emblemático en la fábrica de Lotus, de la compañía de jugos y frutas en Barceloneta. Fue escultora, fue profesora de escultora en de escultura en la universidad, fue de las fundadoras del Ateneo puertorriqueño, también escribió
un libro sobre el árbol genealógico de la familia de Campeche. Así que además de todas esas cosas, era historiadora del arte. También era una mujer que en la época era una mujer muy libre, iba por ahí en pantalones, le gustaba fumar, le gustaba beber, caminaba a solas durante la noche en San Juan, una persona muy fearless, que también pues volviendo a esas ideas del tiempo y el espacio, que pensamos que pues antes era la cosa más reservada, más conservadora, en realidad siempre hemos sido, especialmente los artistas, hemos sido personas de unos espíritus muy libres y esa libertad la vemos en el trabajo de Hegel en Dominga. En el caso de las palanganas del 2001 de Ana Rosa Rivera, esta palangana es parte de una serie de 10 palanganas que se presentaron en la Casa de Alcaldía de San Juan en el 2001. Esta instalación era también parte de un performance donde en las 10 palanganas entraron 10 personas que estaban acompañadas como de un tipo de sirviente que les cargaba la toalla y cada uno de ellos comenzaba a bañarse, a quitarse la ropa y a echarse el agua y bañarse y a gemir frente al público. Ambas piezas pues también presentan la intimidad, esos espacios que son privados se van sacando hacia el presente y en la palangana, en la parte de afuera de la palangana, dentro de la palangana también hay otra imagen, pero en la parte de afuera hay una mujer trans sentada encima de un caballo, que es una conversación que la artista crea con las damas a caballo de Campeche. También dentro de la instalación llegaba el artista de performance Freddy Mercado, vestido como un capataz, con un martini y un cigarro, demandando por su caballo. Y como un momento así medio surreal, realismo mágico. Al fondo podemos ver una fotografía del artista quitándose la ropa, preparándose para el acto, el rito del baño con la palangana. Y también pues la instalación incluye no solamente la palangana, sino también una columna con azulejos más de la época de nosotros ahora. So hay como un encuentro entre los rituales antiguos del baño y los de el presente. Bueno, ya no tan presente porque han pasado 24 años, pero el tiempo es lineal, no es lineal, who knows. Aquí también podemos ver dos obras más tardías de René Santos, un año antes de él fallecer. Am, no tengo la ficha bibliográfica, pero tengo el libro del catálogo, así que la vida es una improvisación. La voy a buscar un momento en mis libros y se los digo. By the way, esto es un shameless plug del catálogo de la exhibición de René Santos. Se lo recomiendo, está en la biblioteca del libro, en la librería del museo, cuesta $10, es un gran documento. Y es Alphonse Carr, que era un filósofo, periodista francés del siglo XIX. Si de repente retomamos la pieza The Woman with a Candlestick y esta podemos ver un trabajo más limpio, más pulcro, más solemne. Creo que ya hay como quizás el artista ya estaba como haciendo un cierre a su vida dentro de el trabajo. Así que como les mencioné, si pueden pasar por el museo para ver las exhibiciones temporeras y también la permanente, es como un gran momento de visitar el museo porque hay muchos hits, muchas piezas de la historia del arte puertorriqueño que son claves y también para esta época tocan temas muy relevantes a lo que estamos viviendo políticamente, el ambiente político.
bajamos a el, hicimos un transporte telepático aquí en la exhibición virtual, bajamos al tercer piso del museo, pues empezamos en el cuarto, llegamos al tercer piso y yo digo que esta sala es como la sala discoteca del museo porque presenta muchos placeres, mucha diversión, mucho color, el placer de estar solo en tu habitación, ser un hombre y vivir solo y como que ese placer de estar en tu casa en calzoncillo, las fiestas patronales, el deseo en las pinturas de Carlos Cancio, el arte pop de Enoch Pérez. Es una sala que podríamos estar todo el día dentro de ella, pasándola brutal. Pero dentro de esta sala hacemos una pausa en La Vedette de Rafael Ferrer y Estrella Verde de Marisol Malaret, pero comenzamos con La Vedette de 1982. En ella podemos ver un homenaje a Iris Chacón, creado por Rafael Ferrer, por Rafi Ferrer, un artistazo puertorriqueño, nació en 1933, todavía está vivo, sigue trabajando, es una máquina, es un force, pero él también, cuando comenzó su carrera, fue marginado por el mundo del arte porque no estaba tocando los temas sociopolíticos era como lo que se esperaba de los grupos artísticos. Él pintaba sobre la música, sobre la buena vida, sobre también como su entorno. Hubo galeristas que le pedían que por favor dejara de pintar gente negra en los años 80, que no se iba a vender. Y él dijo, pues, pero eso es lo que yo conozco, esa es mi comunidad, ¿sabes? Como que no puedes también como decirme qué pintar. Es un hombre que no ha, o sea, you can't pin him down, you can't put him down. Es muy honesto a su visión artística. También él es un pintor autodidacta, él se formó como percusionista, estudió música y por muchos años mantuvo a su familia gracias a su trabajo como músico. También en los años 50 él tuvo la oportunidad de viajar a España para estudiar y se daba una escapada a París para janguear con los surrealistas. Y en esa época conoce a Max Ernst y a todo el corillo de surrealistas. Y gracias a la esposa de Max Ernst, que hablaba español, pues ella servía como traductora para él. Y en esos encuentros, él vio como todo valía, que un artista no se tenía que encajonar solamente o ser pintor, o ser escultor, o grabar, o ser grabador. ¿Sabes? Un artista podía hacer todo, o ser músico solamente o escritor, un artista tiene la oportunidad, la posibilidad y la realidad es que es un gran abanico de creación. Así que esos encuentros con los surrealistas le dieron como una libertad adicional que la vemos aquí en la Vedette. O sea, durante el recorrido alguien me preguntó si era pintura naif. Yo no lo considero pintura naif. Sí se puede ver un poco como childlike, pero es el estilo de el artista. Tuve la oportunidad de entrevistar a Iris Chacón mediante Nidia Caro y ella, primero cuando le hice la primera pregunta, me dijo que no se acordaba de la pintura y luego le envié una imagen y me comentó que sí, que se recordaba del momento. Ellos estaban en los mismos círculos bohemios en esa época y que lo vio como un gran homenaje que ella, Iris, me explicó que vio como su espíritu plasmado dentro de la pintura y que siempre va a estar muy agradecida de que Rafi Ferrer la inmortalizó de esta manera. También se podría ver también la pintura como una conversación sobre el mundo del entretenimiento, que es como que es una de los grandes.
eh, productos de exportación de Puerto Rico, además del o sea, el café, el ron, el, en sus momentos, en estos momentos, el entretenimiento sigue siendo uno de nuestros grandes productos más, o sea, uno de nuestros productos más grandes con Bad Bunny en esta época, pero también en los principios de los 2000, a finales de los 90 pasó con Ricky Martin y Daddy Yankee cuando hicieron el Latin crossover en MTV. También J-Lo se montó en ese tren, siendo una artista de la diáspora, pero en los años 80 estaba Iris, estaba Wilkins, estaba Yolandita Monge, Menudo, pero Iris era como lo máximo en esa época. Y también, claro, para la comunidad queer, las divas son como nuestras madres adoptivas, son esas, son estas mujeres que nosotros veneramos, que queremos ser como ellas, que aprendemos las coreografías, las cantamos en el karaoke, algunos de nosotros nos convertimos en drag queens queriendo imitarla, pensando en Johnny Ray y su imitación de Iris, ya ustedes saben quién, en la televisión puertorriqueña de los años 90. Así que estar como delante de la vedette para una persona queer puede ser tan emotivo como para una persona católica estar delante de una virgen de Campeche. Estrella Verde Marisol Malaret de 1971 fue creada, es una serigrafía que se creó al año siguiente de Marisol haberse convertido en la primera Miss Universo de Puerto Rico en 1970. Volvemos al tema del entretenimiento, el tema de la belleza, nos aferramos a nuestras misses, a nuestros deportistas para mantener nuestra autonomía como país, como isla, como nación. Son como estos pilares de nuestra libre asociación, independencia, eh, identidad como isla. En Estrella Verde no se aprecia muy bien en la imagen que podemos ver aquí en el recorrido virtual, pero hay como una imagen superpuesta sobre ella de la bandera y la estrella como alrededor de su rostro. El verde, independencia, abundancia, naturaleza, envidia. Puede tener un gran sinnúmero de lecturas, pero también volvemos a nuestras divas, volvemos a nuestras hadas madrinas, a nuestras aliadas. Eh, Iris también me mencionó en la entrevista que sin la comunidad queer ella no tendría una carrera. Es como somos el backbone de su legado. Desafortunadamente, pues no pude hablar con Marisol porque Marisol murió hace unos años atrás de cáncer, pero ella también fue parte de las aliadas de la comunidad y durante el research para inspiraciones descubrí que a finales de los años 80 eh, se fabricó una historia donde se regó a los medios que Marisol había contraído el virus de VIH-Sida y ella tuvo que desmentirlo en la televisión, fue noticia, porque en esa época se hacían como unos smear campaigns, unas campañas de amarillas, de mentira, y se utilizaba pues como esta persona pues tiene esta enfermedad contagiosa, terrible, esta plaga de finales del siglo XX, que pues es una pena que se utilice en esa, o sea, se llegue a eso por razones desconocidas, por querer destruir una imagen, pero ella pudo seguir hacia adelante.
Estamos casi al final del recorrido y tenemos un momento místico, meditativo, eh, out of, out of worldly, como Concilia con Olga Albizu, otra de nuestras madres del mundo del arte, ah, una gran artista que en realidad comencé a descubrir el año pasado cuando tuve la oportunidad de ser profesor en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez durante mis clases de historia del arte. Nosotros recibimos a la educadora y curadora Adlene Ríos y ella nos dio un masterclass sobre Olga Albizu porque fue una gran amiga de Adlene y Olga le compartió mucha información que Adlene luego compartió con nosotros, como por ejemplo, Albizu detestaba que hablaran de sus colores como manchas, que es algo que se utiliza muy común para describir el trabajo de Albizu, así que son más como trazos encajonados o espatulazos. Eh, a ella tampoco le gustaba ponerle nombre a sus piezas de arte porque no le gustaban los labels, que eso es algo muy queer. O sea, we hate labels. Why do we need to have labels? Eh, y volviendo más al lado histórico, Olga Albizu es becada para irse a Nueva York en los años 40 y es discípula de Hans Hofmann. Hans Hofmann fue un pintor alemán que fue uno de los maestros del expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto es una nueva corriente de pintura que surge en los años 40 y 50 en Nueva York, en los Estados Unidos, también en Europa, pero pues, Mark Rothko, Jackson Pollock fueron como de esos padres de la técnica que deconstruía el trabajo de la pintura pictórica, literal, what you see is what you get, y deconstruía el color. Y son estas pinturas que se convierten como en un tipo de meditación. Podemos pasar largo tiempo frente a una pintura de Olga Albizu para contemplarla, para disfrutarla, para perdernos en los amarillos, en los rosados, en los anaranjados, en los verdes, los azules. Piensa en a qué color tú te vas. Hay como unos instantes de violeta. Am, Albizu también trabajó durante un tiempo como secretaria de la RCA, de la disquera, y alguien dentro de la RCA descubre su trabajo como pintora y le comisionan varias portadas de discos de bossa nova durante los años 50 y 60. Cuando ella tiene su primer show en Nueva York, el New York Times describe su trabajo como Olga Albizu's Singing Colors, estos colores que nos cantan, que bailan, que crean como una gran coreografía, pero que pueden tener como algún tipo de calma dentro dentro de todo. Y si piensas un poco también en la BD de Rafi Ferrer, hay una paleta de color muy parecida que se queda, que es como si hubieses deconstruido la pintura de Rafi Ferrer en bloques de colores y de repente tienes la pieza de Olga Albizu. También te detienes o sea, por ejemplo, a mí también tiene como ese poder magnético como la pintura de Roche, que te quedas como que ahí, just there, como que admiring it, taking this big pleasure behind it. Albizu nunca regresó a Puerto Rico después que se fue para Nueva York y se puede considerar un artista de la diáspora. Y también ella vivió toda su vida con una compañera, con una amiga en Nueva York. Lo que se ve, no se pregunta. También cabe destacar que
Adlene Ríos fue una de las personas que dio también, o sea, plantó esa primera semilla para crear el Museo de Arte de Puerto Rico. Ella habla en sus memorias, Mis historias del arte, como sus estudiantes de apreciación del arte tenían una necesidad de ir a un gran museo para poder ver todas las pinturas que ella presentaba en su clase. Y en ese momento, en los 70, en los 80 y 90, no había un museo emblemático donde se pudiera ir a ver arte puertorriqueño. Así que ella escribió una carta, and the rest is history. Culminamos con el gran Freddy Mercado, amigo, artista plástico, pintor, performero, escultor, hombre renacentista. Freddy es un hombre gay, él no es una persona transgénero ni transexual. Es un hombre que disfruta del mundo del transformismo y de crear estos personajes mágicos, míticos, estos cruces entre Mirta Silva, Doña Fela, las grandes matriarcas que a lo mejor pueden estar dentro de tu familia, las majas españolas. Y las Fredilicias son una serie de tipos de autorretratos de Freddy en estos alter egos de mujer cabaret, cabaret woman, cabaretera, pero también la Viuda Negra. Él se paseaba en el viejo San Juan en los años 90 vestido con encajes y mantillas y parasoles, como estos personajes, esta enigma que caminaba por San Juan. Pero más allá de eso, Freddy es un classically trained artist. Él estudió en la Escuela de Artes Plásticas, donde también ejerció como profesor. Ahí también estudió performance con Awilda Sterling, que es otra gran artista puertorriqueña, que su trabajo lo pueden ver en el museo. Y la Fredilicia que vemos aquí se gira y revela otro lado del cuerpo, del imaginario queer, sexual, provocativo de Freddy Mercado. Durante el recorrido tuvimos la oportunidad de tenerlo con nosotros y él iba caminando por las salas como esta enigma, el que conocía la colección, sabía lo que había, pero también pues fue para las personas que desconocían el trabajo de Freddy, pues culminar inspiraciones con Freddy fue un gran regalo, un momento inolvidable, de poder tener como living art con nosotros. Y la vida queer, eso es una gran montaña rusa de matices, de oscuridad, placer, pero también celebración, porque vivir es una celebración, estar vivos es un regalo. El sobrevivir cada día es it's amazing. Así que muchas gracias. Espero que hayan disfrutado este recorrido virtual y visiten el museo. Y gracias. Eh, Nos vemos.